Familia, tengan muy buenos días, que el Señor me los bendiga. Una vez más estamos delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, dándole honra y gloria por todo lo bueno y maravilloso que es en nuestras vidas. En esta hora venimos aprendiendo con los salmos y vamos a leer lo que es el Salmo 54. Salmo 54, vamos a leerlo tal como ha sido inspirado por el Espíritu Santo, enseñado y predicado por nuestro Cristo de la gloria celestial. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice así: Oh Dios, sálvame por tu nombre, y con tu poder defiéndeme. Oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca, porque extraños se han levantado contra mí, y hombres violentos buscan vida. No han puesto a Dios delante de sí. He aquí, Dios es el que me ayuda, el Señor está con los que sostienen mi vida. Él devolverá el mal a mis enemigos, cortándoles de tu verdad. Voluntariamente sacrificaré a ti, alabaré tu nombre, oh Señor, porque es bueno, porque Él me ha librado de toda angustia y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias te doy por esta mañana. Gracias, Señor, por la oportunidad de vida que nos das. Gracias, papito lindo, porque hasta aquí tú nos sigues ayudando. Tú estás también en contra de nuestros enemigos, y sabemos, Señor, que un día también pues tú los vas a destruir, los vas a separar completamente de nuestras vidas, de nuestras mentes, de nuestros corazones, Señor, y nos librarás pues hasta el último instante de la mano destructora de ellos. Así que en tus manos, Señor, nos encomendamos. Que seas tú, por favor, el que nos ayudes, que seas tú, papito lindo, por favor, el que nos proveas, nos des tu bendición, nos ayudes, Padre, a poder salir adelante en cualquier situación o circunstancia que estemos pasando. Como también, Señor, te ruego por cada uno de nuestros familiares enfermos, por cada uno de nuestros hermanos en Cristo, por cada uno de nuestros tíos, primos, sobrinos, suegros y cuñados, como también por nuestras madres, Señor, que seas tú poniendo tu mano poderosa de sanidad, al igual que por nuestros cónyuges, por nuestros hermanos en carne, al igual, Señor, que seas tú pues bendiciendo a cada uno de nuestros hijos, nietos y bisnietos, donde quiera que se encuentren. Guárdenlos, mi Señor, y te ruego que por favor les ayudes en cualquier situación o dificultad que estén pasando dentro o fuera de nuestro país, El Salvador. Papito lindo, en el hueco de tu mano nos depositamos, y que sea el poder del Espíritu Santo el que nos haga entender tu palabra, y que también nos ayudes, Padre, a poder atesorarla dentro de nuestros corazones, para seguir siempre buscando, Señor, crecer espiritualmente, y también que seas tú, Señor, el que nos purifiques y nos des a entender todo este mensaje que ahora leemos, Señor, a través del poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, como decía, venimos en esta hora pues aprendiendo de los salmos, y hemos leído lo que es el Salmo 54. Este salmo dice que este es un salmo de instrucción de David, y también nos está hablando en este salmo cuando los habitantes de Ziph vinieron a decirle a Saúl. No está escondido David entre nosotros. Bueno, esto lo encontramos en el primer libro de Samuel, capítulo 26, en donde por dos ocasiones la gente, los habitantes de Ziph era uno de los descendientes de Caleb. Era un hijo llamado Ziph, y ellos pues eran los que habitaban en esa parte del Negev, o sea, ahí pegado al desierto. Y cuando David se fue a refugiar a ese lugar, cerca de esa ciudad, bueno, los habitantes, o sea, los descendientes de Caleb, entre ellos pues que uno de sus hijos fue Ziph, vieron a David y fueron a avisar al rey Saúl para avisarle que se encontraba en ese lugar. Recordemos que la
la aflicción. Si queremos ver ya entrando en el Salmo, cuando dice: oh Dios, sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndeme. ¿Cuál era la angustia? ¿Cuál era el problema? ¿Cuál era la situación que en este momento David estaba atravesando? Recordemos que David huía de Saúl. Saúl lo quiso matar en varias ocasiones, e incluso cuando leemos el capítulo 23 y el capítulo 26 de lo que es primero de Samuel, nos damos cuenta que aún David tuvo la oportunidad de quitarle la vida al rey David. Sin embargo, él no lo hizo, porque dijo: él es el ungido del Señor, por lo tanto mi mano no la extenderé contra él. Sin embargo, Saúl era todo lo contrario. ¿Por qué? Porque Saúl quería, después de que fue a la batalla, después de que mató a miles o a 10,000, como dice la alabanza que cantamos, que David mató a sus 10,000 David a sus 10,000 y Saúl a sus miles. Entonces, de ahí viene pues el enojo, viene la insatisfacción de Saúl, y quiso matar a David aún en el palacio. Entonces, desde ahí comienza David a huir de Saúl. Desde ahí comienza Saúl a buscar lugar de refugio para estar apartado, lejos de la mano de Saúl. Sin embargo, vemos que los hijos de Zif, que eran descendientes de Caleb, y que también esta tierra se la habían dado a la tribu de Judá, o sea, que los de Zif eran descendientes de la tribu de Judá, igual que David. Entonces, podríamos decir, o lo podríamos aplicar hoy en día, que aún, pues, los mismos hermanos, muchas veces entre predicador y predicador, pues tratamos la manera de ponernos en contra unos con otros, ¿verdad? Y no digamos en este caso cuando buscamos la porción espiritual. Somos criticados, somos señalados, y aún por nuestros propios hermanos en Cristo, de las mismas iglesias, de las mismas congregaciones, e inclusive muchas veces no nos podemos ver con buenos ojos. ¿Por qué razón? Y si bien ciertamente se puede hablar al respecto para decir que la religión, todos los que practican una religión no ven la verdad de la palabra, y cuando uno trata la manera de buscar la verdad de la palabra, es ahí donde entramos en contraste, cuando entramos en conflicto, cuando entramos en diferencia, y nos ponemos a criticar los unos a los otros. Pero aquí el asunto más grave de todo esto es que David estaba siendo traicionado por sus mismos compatriotas, por los mismos descendientes de la tribu de Judá, estaban siendo traicionados. Ahora, podríamos decir, ¿verdad?, que así somos traicionados muchos en alguna medida, cuando tratamos la manera de buscar lo espiritual dentro de la palabra, para que lo espiritual sea lo que nos ayude a nosotros para poder estar firmes en la roca inconmovible que es Cristo. Y aquí, como repito, es donde vienen las controversias, las diferencias, porque algunos dicen: no, es que este habla tiene otra doctrina, no, es que este tiene otro evangelio. A veces podría decir, nos podrían considerar algunos que quizás somos hasta extremistas. ¿Por qué razón? Porque hay un detalle. Bueno, yo nunca me he considerado un buen maestro de la Biblia. Sin embargo, cuando tuve la oportunidad de dar clases, en 2 ocasiones he tenido oportunidad de dar clases en seminarios de teología, y he tratado la manera durante los 5 días de la semana o 6 días de la semana, de lunes a sábado, que tenía oportunidad de dar estas clases en teología, pues buscaba la manera de que el alumno aprendiera de lo que la Biblia nos enseña, y no que aprendiéramos de la filosofía del hombre. Entonces, voy a decirlo, pasaba de lunes a sábado tratando de enseñar lo que la Biblia nos enseña. Pero ¿cuál era el contraste? Que cuando los alumnos bajaban al culto el día domingo, porque claro, entre semanas estaban en clase, a la hora del culto estaban en clase, pero el día domingo, que ellos tenían la oportunidad, porque era obligación que que fueran a escuchar la palabra del Señor o los sermones del domingo, pero
todo lo que yo había procurado dar a enseñar durante toda la semana, el día domingo, en 45 minutos, lo que yo había tratado de hacer en 12 horas, se venía al suelo, se venía a pique, era desvirtuado porque la persona que predica, ¿verdad? Que predica a veces en el culto, o es el encargado de la iglesia, el ministerio de él, entonces él tiene otra manera de tratar de explicar la palabra. Entonces, cuando regresábamos a clase la siguiente semana, ellos siempre me preguntaban, pero mire, pero el pastor dijo, el pastor dice, el pastor hace, entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? Y mi pregunta era, bueno, ¿y ustedes qué aprenden ustedes de la palabra? Entonces, bajo esa circunstancia, muchas veces nos damos cuenta de que por más que nosotros nos esforcemos a querer abrirle la mente espiritual a alguien, va a ser difícil si el Señor nos lo permite, porque aquí actúa la mano la mano de nuestro Señor Jesucristo o de nuestro Padre Celestial, y también la dirección del poder del Espíritu Santo para que toque la mente y el corazón. Por eso decía, cuando aprendemos de los salmos nos damos cuenta de todas las cosas que muchas veces las pasamos por alto, desapercibido, pero cuando encontramos el encabezado de este salmo, en donde los habitantes de Ziph vinieron pues a donde Saúl a decirle, ahí está David, ve a matarlo. Entonces no dice, en realidad no dice por qué lo hicieron, pero podríamos decir, en el caso como ahora, ¿verdad? Si lo queremos aplicar a este tiempo, pues son aquellos que tratan de vivir un evangelio no de acuerdo a la palabra, sino de acuerdo a su propio pensamiento, a su propia dirección, y es ahí donde se pueden generar este tipo de conflictos, este tipo de controversias, y al mismo tiempo, vamos a decirlo, en donde nos calumniamos unos a otros y queremos decir, yo tengo la verdad, yo sé, yo conozco lo que dice la Biblia, pero muchas veces no basta solo conocerlo, sino también poderlo practicar. Entonces, cuando hablaba del extremismo, una persona que vino a dar un seminario aquí a El Salvador del extranjero, una vez dijo, nosotros no debemos de ser extremistas, dijo, no debemos de estar ni más a la derecha, o sea, ni más a la derecha ni más a la izquierda, sino quedarnos en el centro. Pero ahí también vemos otra situación que dijo Jesús al respecto, ¿verdad? Cuando Juan escribe el Apocalipsis, dice que porque no eres frío ni caliente, te vomitaré. O sea, que al tibio, vamos a decir que el tibio es el que se queda en una parte neutral, que no es frío y ni es caliente. Entonces, por esa razón el Señor que dice, te vomitaré de mi boca. Entonces, podemos decirlo así, haciendo ese análisis de lo que Jesús dice, de lo que de lo que Juan escribe, dirigido por el poder del Espíritu Santo, porque recordemos que Apocalipsis está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el que se queda en neutro es aquella persona ser tibia, porque no apoya ni a uno ni a otro, o sea, no está ni en contra ni a favor, pero no estamos defendiendo la verdad. Entonces, bajo este sentido, entonces podremos entender de que nosotros, el Señor nos ha mandado a hablar la verdad, porque Jesús vino a hablar la verdad del Evangelio, a enseñarnos la verdad del Evangelio, a enseñarnos cómo vivir en el área espiritual de nuestras vidas. Cuando venimos después del mundo, venimos a Cristo, le reconocemos como Salvador personal y declaramos que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro amo, que Él es nuestro refugio, fortaleza, bueno, que Él es nuestro hacedor y todo lo demás. Entonces, debemos de obedecer su palabra. Entonces, bajo este sentido, podemos aplicar esta palabra de los cifeos, que eran traidores. O sea, en otras palabras, también lo que va a pasar en la última semana de Daniel. Mire, las cosas se están poniendo bastante difíciles, porque yo decía un día de estos, de que Israel se iba a quedar solo, porque aún hasta Estados Unidos, que ha sido, pues por decirlo así, su mano derecha, lo iba a abandonar. Y ahora, por presiones por presión de lo que es los organismos internacionales, como es este grupo de las Naciones Unidas, y también el grupo que hay allá en Estados Unidos,
compuesto por varias personas de diferentes nacionalidades que ahora están en contra de Israel. Entonces ya declaró de que Israel, bueno, incluso este expresidente Trump dijo que Israel tenía que buscar otra manera para poder seguir siendo aliado de Israel, porque si no se va a quedar solo. Lo dijo este hombre, ¿verdad? Que es el expresidente Trump. Ahora, pero Trump está acusando a Biden porque no está siguiendo la política que debería de seguir. Bueno, sin embargo, por lo que podemos ver es que las cosas cada día se están poniendo peor. Y así como David, era traicionado por sus propios compatriotas, por los descendientes de su misma tribu, entonces así también la iglesia va a ser traicionada, la iglesia va a ser aborrecida, la iglesia va a ser perseguida en el tiempo de lo que se llama pues el gobierno mundial, o sea, el nuevo orden mundial, que está en contra. Aún las Naciones Unidas están en contra del evangelio. Bueno, yo he visto publicaciones ahí, he leído donde dicen en donde ven que la iglesia es el peor estorbo que ellos tienen en el mundo para poder desarrollar todos los planes que ellos tienen, y ahí entra lo que es esta Agenda 2030. Entonces, a través de la palabra nosotros nos podemos dar cuenta qué dirección lleva hoy en nuestros días el rumbo, hacia dónde nos estamos dirigiendo, y cómo podríamos decirlo que el Señor cada día está más cerca. Entonces, pero así como David está clamando en este momento para que lo defienda de la traición de sus mismos compatriotas, ahora dice el Señor, ahora dice él en el versículo 2, oye mi oración, oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca. Y en el 3 dice, porque extraños se han levantado contra mí y hombres violentos han buscado mi vida. No han puesto a Dios delante de sí. O sea que los mismos compatriotas no estaban viendo lo que la ley, lo que la Torá les estaba enseñando, la ley de Moisés, las normas que ellos habían aprendido para vivir, así como cuando conquistaron la tierra bajo Josué, porque en Josué también aparecen estos hombres, o sea, el nombre de Ziph. Entonces, ahí nos damos cuenta que ahora dice, nuestra propia gente, por eso dice también en la Biblia, que en aquel día, nuestros familiares, el padre contra el hijo, o el hijo contra el padre, la nuera contra la suegra contra la nuera, en fin, la misma familia nos va a traicionar. ¿A quiénes? A los hijos de Dios. Va a traicionar a aquellos que ahora nos hemos declarado hijos de Dios y que estamos queriendo estar firmes en la roca inconmovible que es Cristo. O sea, vamos a ser denunciados por ellos, porque van a decir, allá está escondido, está en mi casa, está en la casa de la suegra, está en la casa del familiar. Bueno, la iglesia, cada uno de los hermanos en Cristo en ese momento van a ser traicionados, especialmente cuando, si es que fuera el caso, cuando nos neguemos a ponernos la marca en la frente o en la mano, de la marca de la bestia, lo que se tipifica como el 666, que numéricamente significa gobierno humano, y el número 7 ya sabemos que significa pues el número perfecto, estar parados inconmovibles en la roca inconmovible que es Cristo. Entonces, bajo esa dirección nos damos cuenta, y viendo que David había sido traicionado en el capítulo 52, había sido traicionado también por un hombre llamado Dog. Este lo había traicionado cuando David había buscado comida allá en la tierra de Nod, en el tabernáculo. Bueno, no era el tabernáculo, sino donde estaban pues los profetas, los sacerdotes, donde ellos se refugiaban, o era la ciudad que ellos habitaban. Entonces, en donde esta misma persona fue a matar pues a 85 sacerdotes, incluyendo pues al cabeza del grupo, ¿verdad? Y todos los que estaban a su alrededor. Entonces,
vemos cómo la traición viene siempre sobre David, y también va a venir la traición siempre en contra del Evangelio, en contra de todos aquellos que ahora creemos en Cristo como nuestro Salvador personal. Entonces, cuando dice, porque extraños se han levantado contra mí, hombres violentos buscan mi vida, no han puesto a Dios delante de mí. O sea, ¿qué significa esto? Que cuando David está diciendo, Señor, sálvame, sálvame, Dios mío, por tu nombre, defiéndeme con tu poder, escucha, Dios mío, mi oración, presta oído a mis palabras, pues gente arrogante y violenta se han puesto en contra mía y quieren matarme, no te tienen presente a ti, o sea, ellos no tienen presente a Dios, o sea que aquí lo podemos hablar claramente, que todas las personas que puedan estar ahora participando de una religión mencionan a Dios, mencionan a Jesús, mencionan pues a nuestro Padre Celestial, sin embargo no lo obedecen ni tienen la misericordia que en realidad nuestro Señor Jesucristo vino a mostrar en la cruz de Calvario. Entonces, la misma familia se va a comportar como una persona extraña contra aquel que está creyendo en Jesús. Por eso decía en alguna medida de que estos tres salmos, el 52, 53 y 54, son salmos proféticos que en determinado momento toda esta palabra va a tener cumplimiento. ¿Cuándo? En el tiempo final de la semana 70, porque ahí, y tomemos en cuenta algo, cuando yo hablaba de Israel, cuando yo hablaba de que Israel se quedará solo en la guerra y todo el mundo lo querrá destruir, porque por ejemplo, todos los países europeos, la Unión Europea y la Unión Americana, que están ya en contra de Israel. Y como decía, Estados Unidos ya dijo de que se va a mantener en reserva, porque Biden había estado vetando esos decretos, pero ahora han sido aprobados y él se abstuvo de votar, entonces, porque votaron 14 personas de las Naciones Unidas a favor y solamente Estados Unidos, que representado por el presidente Biden, se abstuvo. ¿Eso qué significa? Que si bien él dijo lo apruebo, pero también lo está diciendo, bueno, me hago a un lado. Y por lo que dijo Trump, que Israel se iba a quedar solo, pues eso ya en alguna medida yo también lo había dicho, y no estoy diciendo que por eso soy una gran cosa, pero lo que sí estoy diciendo es que la palabra va a tener su fiel cumplimiento en aquel día, y nosotros hoy en día deberíamos de prepararnos. Por eso, cuando entramos en controversia, cuando criticamos a otro, ¿por qué no mejor nos preparamos para la venida de nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué? Porque en muchos lugares ahora pues no se predica de que Jesús pronto viene a la tierra, no se predica de que Jesús pronto viene pues por segunda ocasión primero para juzgar y luego para reinar. Mire, bien difícil cuando nosotros no podemos entrar en el sentido de la palabra y queremos darle otra interpretación o queremos acomodarla a nuestros propios deseos, a nuestros propios criterios o a nuestra propia interpretación. Sin embargo, siempre el Espíritu Santo nos puede ayudar a poder entender la palabra para que no estemos creyendo todo lo que escuchamos de la boca del hombre, sino que debemos de creer y escuchar también lo que viene de la Biblia por boca de nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vamos a decirlo que en el versículo 1 y el 3 estamos hablando del clamor, de la plegaria de ayuda que pide David. Entonces, así también el pueblo de Israel va a clamarle a nuestro Padre Celestial, va a clamarle cuando estén en esa situación difícil, cuando el enemigo, en ese día, el gobierno mundial, con todas las naciones del mundo y con todos los ejércitos habidos y por haber, que la Biblia lo menciona, que son 200 millones de soldados, de tropa, que irá en contra de Israel. Entonces, ahí van a clamar y van a decir, Padre, ayúdanos.
Como muchas veces nosotros hoy mismo decimos, papito, ayúdame, mira que la situación que estoy pasando, mira que no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. No, o sea, muchas veces también estamos nosotros en dificultades, ya sea por lo económico o por lo material, porque a veces no tenemos ni cómo comer. Sin embargo, el Señor siempre sigue siendo fiel con nosotros. Entonces, pero es ahí cuando nosotros le clamamos, como por una enfermedad, por una situación difícil, un problema familiar, pues uno, ¿verdad? O la persona viene y le dice, papi, abuelo, ayúdame, tío, ora por mí, primo. Entonces hay personas de nuestra propia familia que nos dicen, ayúdame a orar, porque estoy pasando esta situación difícil, no hay qué hacer. Entonces, claro, así como hoy mismo pedimos ayuda para con los demás, para que nos ayuden a orar, para salir adelante en nuestra situación difícil, así también va a ser en ese momento cuando el gobierno mundial esté queriendo destruir a Israel. Y ya lo he dicho en otras ocasiones, y no lo digo solo yo, sino muchas personas que son estudiosos de la palabra dicen, Israel es el reloj profético para que estas cosas puedan suceder. Por eso dice, hay que estar pendiente de lo que le pasa a Israel, hay que estar pendiente de todo lo que está sucediendo allá en esa tierra, en la Tierra Santa, para darnos cuenta en realidad que todo apunta que al pronto regreso de nuestro Cristo de la gloria celestial. Por eso decía que estos tres salmos, 52, 53 y 54, también son salmos con partes proféticas que se van a cumplir en aquel día al final de la semana 70. Ahora dice el 4, he aquí, Dios es el que me ayuda, el Señor está con los que sostienen mi vida. Él devolverá el mal a mis enemigos. Y dice, córtalo de tu verdad. Mire, en estos dos versículos, porque este párrafo, entonces, en donde vemos que David tiene la seguridad de que el Señor le va a ayudar, de recibir el favor de parte de él y que a sus enemigos los va a humillar. Por eso decía, esta palabra va a tener su fiel cumplimiento o su último cumplimiento, si lo queremos ver de esta manera, en el final de la semana 70, o sea, en la mitad de los 7 años y medio, en los 3 últimos 3 años y medio, porque los primeros 3 años y medio, vamos a decirlo, que el mundo aparentemente va a vivir una paz porque ellos están pidiendo paz y seguridad y el mismo anticristo la va a brindar. Pero después de la semana y media, de los 3 años y medio, al final para concluir con la semana 70, es cuando en esa etapa, a la mitad de la semana 70, el anticristo se va a quitar su máscara de pacifista, se va a quitar la máscara de defensor de los pobres, de defensor de la humanidad, de defensor, y eso es lo que va a iniciar con esta agenda 3030, porque en verdad él en los primeros 3 años y medio él no va a luchar, él no va a pelear con nadie, sino que lo va a persuadir a pura palabra, o sea, con su propia sabiduría que viene no de parte de nuestro Padre Celestial, sino que viene de parte del diablo, del enemigo, porque él es discípulo de Satanás, o sea que el anticristo es un discípulo de Satanás, igual que el falso profeta o el falso predicador, lo que ahora pues se tipifica con lo que es la religión, porque la religión siempre está en contra del evangelio. Y luego pues el falso profeta, la bestia y el demonio, o sea el Satanás, quienes serán destruidos por la mano de nuestro Señor Jesucristo y serán lanzados al lago de fuego. Entonces ahí es donde esta palabra, como dice aquí, la seguridad, que a pesar de que ahora, vamos a decirlo, mire, Israel, voy a poner el ejemplo de Israel, cuántas luchas, cuántas batallas, cuántas guerras ha tenido Israel desde antes de convertirse, bueno, desde el año 70, bueno, antes del año 70, cuando los gobiernos mundiales, los 5 reinos mundiales que existieron, ahí está Egipto, Babilonia, los medo-persas, los sirios
y también lo que fue el Imperio Romano. Quisieron destruir a Israel. Los sirios, por manos de Antíoco Epífanes el cuarto, ¿verdad? El Illuminati, este hombre pues quiso destruir a Jerusalén, quiso destruir a Israel, pero no lo lograron. Entonces, ni las 5 potencias de gobiernos que han habido han pudieron doblegar a Israel. ¿Por qué? Porque la mano poderosa de nuestro Padre Celestial o de nuestro Señor Jesucristo siempre ha estado con Israel, a pesar de las guerras. Y si no, también veamos todo lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, en el Holocausto, en donde 6 millones de judíos murieron porque Hitler quería acabar con los judíos, porque la mala influencia que tuvieron de Martín Lutero al decirles de que ellos habían matado a Dios y que por lo tanto ellos también deberían de ser muertos por haber hecho tal acto. Sin embargo, notamos a través de la historia y de la escritura que los judíos no fueron los que crucificaron a Jesús, sino que fue ¿quién? Los romanos. Entonces, encabezados por los Césares. Y como ellos también toman el lugar de Dios y se hacen llamarse dioses en ese momento, como lo va a hacer el anticristo. Entonces, mire, todos los ejemplos que tenemos en la historia hacia el pueblo de Israel, o sea, en contra del pueblo de Israel. Y sin embargo, Israel aún sigue en pie y seguirá hasta que Cristo venga, hasta que venga en su segunda venida, porque todo el pueblo lo va a reconocer y ahí le van a dar gracias. Por eso decía que aún hoy en día la iglesia, por las situaciones difíciles que podamos estar pasando, también debemos de estar confiados que Jesucristo nos va a dar la victoria, que como dice tu palabra, que en Él somos más que vencedores y vamos a salir adelante de cualquier situación o circunstancia que hoy mismo estemos pasando. No importa si no tenemos mucho alimento, no importa si no tenemos mucho en la economía, no importa si no tenemos nada. ¿Por qué? Porque el Señor siempre conoce a sus escogidos, y es más, Él nos hace ver y nos da una promesa que Él es el que va a suplir en todas nuestras necesidades. Entonces, por lo tanto, así como dice aquí, he aquí, Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida. Él devolverá el mal a mis enemigos. Córtalo de tu verdad, o sea, que por la verdad de Él serán cortados. Por eso dice en la otra versión, sin embargo, Dios es el que me ayuda. El Señor es el que me mantiene con vida. Él hará que la maldad de mis enemigos se vuelva en contra de ellos. Destrúyelo, Señor, porque tú eres fiel. Entonces, ¿qué estamos viendo? Hablaba al respecto la vez pasada de que un ángel había matado 85,000 soldados asirios. Pues no fueron 85,000, fueron 185,000. Solamente en 100 me había equivocado, en 100,000, casi nada. Pero eso demuestra que también nosotros no somos que somos falibles y no infalibles. Entonces eso demuestra la humanidad que hay en nosotros. Entonces, que así como el ángel, en ese momento el ángel del Señor mató a 185,000 soldados asirios, así también el Señor, según lo que nosotros aprendemos en Ezequiel 30, del 37, 38 y 39, como el Señor mismo hará que esos enemigos vengan hasta Israel, y dice como que les pone un garfio pues en la nariz, ¿verdad? Como una argolla, y de ahí los traba y los trae como que fueran animales que vienen al matadero, porque Él hará justicia para el pueblo de Israel con todos esos enemigos. Entonces, cuando leemos estas partes nos damos cuenta cómo el Señor va a actuar en contra de Israel y que no lo va a dejar perecer, y es ahí donde todo el pueblo de Israel, en donde toda la nación de Israel se va a volver al enemigo. ¿Y sabe hasta quiénes se van a volver al enemigo? Los árabes. Muchos de los árabes van a morir en el intento de derrotar a nuestro Señor Jesucristo, o derrotar a nuestro Cristo de la gloria celestial. Van a morir y van a ser destruidos, van a ser mandados al lago de fuego. Sin embargo, la misma Biblia nos dice que desde Egipto vendrá la salvación también para ese pueblo de parte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en Jeremías, al leer Jeremías, no digo específicamente el capítulo, pero ahí encontramos, o lo podría buscar usted, ¿verdad?
¿Será que los árabes serán salvos? Búsquelo en el San Google y vamos a ver qué encuentra, vamos a ver qué le dice. Entonces, ahí encontramos, como repito, en Jeremías, que también el Señor tiene misericordia para los hijos de Abraham respecto a lo que fue pues Agar, la sierva de Sarai, su mujer. Entonces, ¿cómo? También los árabes van a reconocer a nuestro Señor Jesucristo en aquel día, porque creo, por las estadísticas se puede ver, o por la manera de actuar de ellos, vamos a ver que tampoco van a estar muy a favor del anticristo. Sin embargo, pues el anticristo también los va a querer destruir y perseguir, al igual que a Israel, porque Israel, a pesar de que va a aceptar cuando él venga, va a aceptar que es su Mesías, el Mesías que esperan, va a aceptar que es el Hijo de Dios y va a aceptar que es su Salvador, pero a la mitad de la semana 70, cuando el anticristo se quite la máscara de pacificador y cuando se vuelva el anticristo, la bestia, que lo declara la Biblia como una bestia, entonces ahí conocerán la verdad, y es ahí cuando el pueblo de Israel va a tener que huir hacia el desierto, pero el Señor lo sustentará, dice, en ese periodo de tiempo, en las 3 semanas y media, cuando comienza la persecución contra Israel, nuestro Padre Celestial o la mano de nuestro Señor Jesucristo estará con ellos. Entonces, para resistir todo el ataque y todo el asedio que el enemigo a través del diablo va a venir a querer destruir a Israel, entonces no lo van a poder destruir. Entonces ahora dice el 6, vaya, primero dice en el 3, he aquí, ¿verdad? Él hará, dice, que la maldad de mis enemigos se vuelva contra ellos, o sea que su misma maldad los va a destruir. Y dice, destrúyelo, Señor, porque tú eres fiel, yo te ofreceré sacrificios voluntarios y alabaré tu nombre porque eres bueno. Entonces, en otras palabras, lo que está diciendo en el 6 y en el 7, porque dice, porque me has librado de todas mis angustias y he visto vencido a mis enemigos. ¿Sabe? La aflicción de David en estos últimos versículos demuestra que ahora ya él está confiado. ¿Por qué? Porque él en su visión vio la destrucción de sus enemigos, y eso es lo que la Biblia nos enseña en Apocalipsis, como todos los enemigos de nuestro Señor Jesucristo, todos esos ejércitos, todos esos millones de soldados que van a la guerra en contra de Israel, van a ser destruidos. O sea que nosotros ya tenemos el relato de la historia. Que no lo creamos, esa es otra cosa, pero el Señor ya nos puso bajo alerta, ya nos dijo, mire, ustedes tienen que estar confiados, porque Apocalipsis viene siendo un libro de confianza para aquellos que ahora estamos creyendo en él, que a pesar de la adversidad, que a pesar del problema, que a pesar de todo lo que ahora estemos viviendo o pasando, el Señor siempre sigue siendo fiel con nosotros. El Señor siempre está pues a nuestro alcance, está cerca de nosotros. ¿Por qué cerca? Porque vive en nuestro corazón a través del poder del Espíritu Santo. Entonces, aquí pues, como dije, esta palabra que va a tener su fiel cumplimiento allá al final de la semana 70 y se está refiriendo a Israel como con alegría. Van a ver a Jesús con alegría, lo van a recibir. ¿Por qué? Porque van a reconocer que Él fue el Mesías, el ungido por nuestro Padre Celestial, enviado para Israel para que fuera salvo, pero muchos del pueblo de Israel no lo creyeron. Entonces, por esa razón es que inclusive, este es otro tema de debate, ¿verdad? Que inclusive, como la iglesia gentil va a ser levantada, la fiel iglesia gentil va a ser levantada por nuestro Padre Celestial, cuando mande a tocar esa trompeta, entonces va a ser levantada al cielo. Así también muchos israelitas que hoy se han convertido en hijos de Dios van a estar juntamente con la iglesia, ¿a dónde? En esa patria celestial durante ese periodo de tribulación que aquí va a haber en la tierra, o sea, en la semana 70, porque la Biblia claramente nos dice que la iglesia estará delante de nuestro Padre Celestial y de nuestro Señor Jesucristo en una fiesta, ¿verdad? Cuando existe la boda del Cordero, cuando la iglesia es llevada hasta el Palacio Celestial para que allá pues se realice esa boda con Jesucristo, que es nuestro esposo como iglesia. Entonces viene
Y luego, ¿cómo viene la misma iglesia? O cuando viene nuestro Señor Jesucristo, ya no dice como iglesia, sino cómo vienen todos sus santos con Él a reinar a la tierra por el periodo de 1000 años. Y luego pues vendrá toda la eternidad. Así que, mis queridos hermanos, como dice esta palabra, lo voy a leer de corrido por última vez, del 4 al 7, cuando dice: porque aquí estamos viendo la seguridad que David tiene, que su pueblo, y que él mismo y que su pueblo serán alcanzados por la bondad de nuestro Padre Celestial, por la bondad de nuestro Señor Jesucristo, quien vendrá a la tierra por segunda ocasión como juez y como rey, y viene a imponer el orden y a destruir todos los enemigos que ahora están tratando de destruir a Israel y que están tratando también de destruir a su iglesia, que somos nosotros, la iglesia gentil. Por eso dice: he aquí, Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida. Él devolverá el mal a mis enemigos. Córtalos por tu verdad. O sea, lo que dice la palabra, que con una espada de dos filos. Y dice el 6: voluntariamente sacrificaré a ti. Alabaré tu nombre, oh Señor, porque bueno, el Señor no nos exige que le alabemos, no nos exige que alabemos su nombre, pero sí, en agradecimiento, usted y yo, mi querido hermano, tenemos que alabar y agradecerle por todo lo bueno y maravilloso que es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre Celestial con nosotros. Entonces, por eso dice: voluntariamente sacrificaré a ti, alabaré tu nombre, oh Señor, porque es bueno. O sea, es bueno que cada uno de nosotros reconozcamos que siempre estamos, que somos pues bendecidos inmerecidamente por nuestro Padre Celestial y por su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, quien vino a la cruz del Calvario a morir por nuestros pecados. Y el 7 dice: porque Él me ha librado de toda angustia, y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Porque me has librado de todas mis angustias y he visto vencido a mis enemigos. Entonces, ¿cuándo va a ser eso? Que Israel verá vencidos a todos sus enemigos, a esos 200 millones de soldados que vendrán en contra de él. Cuando todas las naciones, incluyendo Estados Unidos, que han dejado solo a Israel, entonces Israel solamente va a estar bajo la mano y bajo la dirección, la protección de nuestro Padre Celestial y de nuestro Señor Jesucristo, quien vendrá a la tierra y hará que todo esto sea cumplido, porque el pueblo de Dios, lo que es Israel y la iglesia, no pueden ser destruidos, porque escrito está que el diablo no prevalecerá en contra de la iglesia. Entonces, mis queridos hermanos, esta es la confianza, esta es la seguridad y esta es la fe que cada uno de nosotros debemos de guardar en nuestra mente y en nuestro corazón, sabiendo que si estamos caminando correctamente delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, Él es fiel y justo y nos va a librar, nos va a ayudar, nos va a sacar adelante. ¿Y sabe qué? Todas las enfermedades, los problemas, las situaciones van a desaparecer en aquel día, porque solo en Cristo Jesús hay perdón y hay salvación. Y no se olvide que el Rey pronto estará llamando a su escogida. Así que vamos a orar. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias te doy por este momento, gracias por la oportunidad de la vida, gracias porque hasta aquí, papito lindo, tú sigues siendo fiel con cada uno de nosotros. Te suplico ahora, mi Señor, que tomes el control de nuestras vidas, de nuestras mentes, de nuestros corazones, en nuestras casas, juntamente con nuestras familias, en donde quiera que se encuentren, papito lindo, toma el control de sus vidas, de sus mentes, de sus corazones. Y también fortalécelos, Señor, para que cada día se vayan afirmando más en ti, así que vayan creyendo más en tu palabra y en la promesa que nos da, Señor, en donde nos vas a librar de todo acecho del enemigo, y no importa de dónde venga, si es por nuestra propia familia, por nuestros vecinos, amigos o hermanos en Cristo, o los que nos declaramos hermanos en Cristo, que ahora muchas veces nos metemos en conflictos con otros por cuestiones doctrinales, Señor, o por cuestiones de interpretación, que nos metemos en esos cuestionamientos, Señor.
sabiendo que el que tiene la verdad eres tú, y es por eso que cada uno de nosotros nos entregamos y nos depositamos en el hueco de tu mano, para que seas tú el que nos ayudes, nos libres, Señor, y nos dejes esa seguridad a través del Espíritu Santo y de tu palabra, que vamos a salir victoriosos en aquel día, porque tú, papito lindo, estás pendiente de cada uno de nosotros. Mi Señor, gracias te doy por poner tu mano poderosa de sanidad sobre los enfermos. Gracias te doy por proveerle, Señor, a todos tus hijos necesitados. Gracias, Señor, te doy porque desde ya has ido pues al cielo a preparar una morada eterna, o una morada durante este periodo tribulacional de la semana 70. Gracias, Señor, porque fuiste a preparar lugar para todos y cada uno de nosotros que hemos creído en tu nombre. Papito lindo, gracias por todo lo maravilloso. Gracias, Señor, porque tú eres el Dios grande y poderoso, Señor, que estás en todo lugar, que escuchas todo lo sabes, que todo lo puedes, Señor, porque eres el único Dios y al cual alabamos y te damos honra, Señor, porque tú eres el único que la merece en los cielos, en los mares y también en la tierra y debajo de la tierra. Papito lindo, gracias, papito lindo, por todo lo bueno. Gracias por todo lo maravilloso, y gracias por toda la protección que nos brinda, Señor, y que hasta hoy el enemigo no ha podido vencernos, porque seguimos confiando en ti, seguimos parados en esa roca inconmovible que eres tú, seguimos creyendo, Señor, en todas las promesas que nos das a través de tu palabra. Papito lindo, gracias pues te doy por este nuevo día, por esta nueva oportunidad, y gracias te doy, Señor, por darme la oportunidad de poder compartir lo poco, Señor, que yo puedo aprender de tu palabra para aquellos hermanos, Señor, para aquellos familiares, para aquellos amigos que tengan a bien escuchar, y que seas tú, papito lindo, el que toque sus mentes y sus corazones, aún de nuestros familiares, de nuestros amigos, de nuestros vecinos, y que de nuestros compañeros de estudio o de trabajo, Señor, que seas tú, por favor, obrando en esas mentes, en esos corazones incrédulos, Señor, que aún se resisten a creer en ti como su único Salvador personal. Te ruego pues que sea tu palabra, que sea el poder del Espíritu Santo el que los pueda tocar, y puedan repetir esta oración para poder alcanzar salvación de la siguiente manera. Señor Jesús, en esta hora vengo delante de tu presencia, abro mi corazón y confieso con mi boca que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz y que resucitaste al tercer día. Padre, me arrepiento, soy pecador. Gracias te doy por enviar a tu Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Cristo, por salvar mi alma hoy. Que el Espíritu Santo selle mi corazón y me dé esa seguridad de que al morir voy a estar en tu presencia, porque tú, mi Señor, escribirás mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, familia, gracias por permitirme llegar a sus hogares. Gracias por la oportunidad de vida que nos da nuestro Señor Jesucristo. Y gracias porque hasta aquí Él sigue siendo fiel con cada uno de nosotros. Así que deseo que pasen un buen día, muchas bendiciones, y que no nos olvidemos que el Rey pronto estará haciendo su llamado para su escogida, y que solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación. Así que un buen día y muchas bendiciones.